¿Cómo están amigos? Aquí Mauro con un nuevo episodio de Política Random. El día de hoy vamos a entrevistar a Cristian Gómez, ingeniero comercial, magíster en finanzas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en administración MBA de la Universidad de Chile, quien nos va a hablar sobre las AFP y el retiro del 10%. Cristian, ¿cómo estás hoy? Hola Mauricio, bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo? Un gusto estar acá contigo. Muchas gracias Cristian por aceptar nuestra invitación. Bueno, te cuento, te voy a ir haciendo preguntas, voy a dejar que te explayes, pero la idea es explicar todo con peras y manzanas, sin tanto tecnicismo. Perfecto. Perfecto, entonces la primera pregunta es lo más básico. ¿Cómo funciona una AFP? Sí, mira, es una pregunta bastante amplia. Quiero, antes de partir con el detalle de cómo funciona una AFP, quiero darte un poco mi percepción respecto a lo que se está dando hoy día en la contingencia y que gira en torno a este tema. Hoy día, todo lo que se habla de este retiro, el retiro del 10% de la AFP, de cómo funciona la AFP, cuando vemos el eslogan de las no más AFP, carece a veces de cierto sentido respecto a interiorizarnos bien cómo funciona un sistema. Y desde mi perspectiva, y quiero ser súper claro en esto, yo no soy una persona que está defendiendo las AFP, yo no trabajo en ninguna AFP, o sea, a ti te consta. Siento que también es mi deber, desde una perspectiva del conocimiento, poder explicar esto. La perspectiva y de lo que se está hablando hoy día, que es el sistema de pensiones que hay en Chile, abarca, yo creo, un eje en tres dimensiones, que es desde lo político, desde lo social y desde lo económico. Y bajo ese concepto es donde uno puede tener una opinión un poco más clara o clave respecto a esto, de lo que se quiere o no se quiere hacer. Lo que yo quiero hacer hoy día te lo voy a analizar desde un punto de vista económico, ¿ok? A veces, desde la perspectiva netamente económica, puede que no sea lo suficientemente atractivo cuando tú lo quieres mezclar con una perspectiva social, o el impacto social que esto tiene, o el impacto político que se puede manejar en este tema. Entonces, solamente quería hacer esa aclaración antes de partir. ¿Cómo funciona la AFP? Yo creo que el sistema de AFP, nuevamente, desde la perspectiva económica, es un buen sistema. Es un buen sistema, ¿ya? Vamos a dejar de lado esto. En economía, tú lo sabes bien, en economía esto se habla de ceteris paribus. Vamos a dejar de lado ciertas variables y vamos a analizarlo en dos simples variables, que es respecto a qué es lo que se esperaba de este sistema. Es un buen sistema desde la perspectiva en cómo se elaboró y cuál fue el objetivo final, el cual hoy día, desde la perspectiva social, no se ha cumplido. ¿Se entiende? Hasta el momento. Entonces, alrededor de lo que es el sistema de AFP, se generan muchas, hoy día, fake news que tienen que ver cómo están funcionando. Y para hacerlo súper sencillo, con pera y manzana, el sistema de la AFP es un sistema que está hoy día regulado por la Superintendencia de Valores, por la Superintendencia de Pensiones, no de Valores, que es una entidad pública que resguarda el funcionamiento de todos los fondos que los cotizantes tenemos. Entonces, hoy en día, todos los trabajadores que tienen un contrato fijo con alguna empresa legalmente constituida, tienen un descuento obligatorio del 10%. Eso es. Entonces ahí viene una pregunta, ¿pero por qué a mí me descuentan 11,45? Aquí viene la respuesta. Porque las distintas AFP que hay en el mercado, que son 6 AFP completas, que compiten, entre ellas Cuprum, Capital, Provida, Modelo, Habitat, Plan Vital, AFP1 ahora que se sumó, tienen una comisión de administración. Entonces, tú, Mauricio, tú quieres hacer una inversión en cualquier entidad financiera, tú pones tu plata, pongamos 100, pero la empresa que te va a administrar esa plata te va a cobrar un 1% o un 1,45%, que sería la AFP más cara hoy día, que entiendo que es Capital, o un 0,69%, que es la AFP más barata, que en este caso sería AFP1. Pregunta. Cuéntame.
¿Ese 1% es en base al 10% mensual o a mi sueldo? No, es en relación al sueldo imponible que tú tienes mes a mes, ¿ok? Donde hay un base que es el que está constituido por ley, que es el sueldo mínimo, que son alrededor de 307.000 pesos. Ese 10% o 11% o 11,45% en el caso más alto, o 10,69 en el caso de la AFP que te cobra menos, te lo descuentan de esos 307.000 pesos imponible para el caso de las personas que tienen el sueldo mínimo, o las personas que tienen muchos ingresos, que tienen un tope que hoy día bordea los 28 y algo UF, que equivale aproximadamente a 2.400.000 pesos. Sobre ese sueldo imponible a ti te descuentan un porcentaje que sería un 10%, como te digo, que va a un fondo de previsión obligatoria, y la comisión que tú le pagas a esta administradora de fondos. ¿Se entiende hasta ahí? Todo perfectamente hasta ahora. Perfecto. Entonces, aquí es donde se surgen las dudas o surgen las consultas respecto a por qué ocupan mi plata, o por qué la AFP me está robando, o por qué la AFP me cobra o yo asumo pérdidas con la AFP. La AFP no te pueden robar dinero, como se dice. Las AFP no pueden tomar tu dinero, o las AFP no pueden hacer uso de ese dinero que es tuyo para el beneficio propio. Las AFP funcionan con dos fondos independientes. Uno, que es el fondo de los cotizantes, que es donde hoy día tenemos aproximadamente cerca de 200.000 millones de dólares, todos los cotizantes chilenos, y además está el fondo de las comisiones que ellos cobran por administrar ese dinero, que es lo que tú le tienes que pagar por administrar ese dinero. O sea, ese es el incentivo que las AFP tienen para seguir funcionando. Esos fondos los ocupan de la misma forma, en el sentido de cómo generan valor, cómo el dinero puede generar valor. Y ahí las AFP tienen una serie de expertos que te generan estudios, que van generando análisis de dónde es conveniente invertir. Bien, en el caso de los fondos de los cotizantes, ellos tienen para invertir en fondos extranjeros o fondos nacionales. Y en el caso de los fondos nacionales, esto se puede dividir en fondo o inversión en Chile como tal, que después puedo interiorizar en ese concepto, pero es básicamente prestarle plata a Chile, al Estado como tal, para todos los programas que ellos tengan, programas sociales, programas de desarrollo, programas todo lo que el gobierno tiene que gastar, funciona por ahí, una parte. Después todo lo que tiene que ser por dinero que uno le presta a las empresas en Chile, y hay un porcentaje menor que tiene que ver con los fondos de riesgo que se denominan, que de ahí también puedo explicarte bien cómo funciona ese tema. Esas cuatro aristas, fondos extranjeros, fondos de deuda nacional, empresas y fondos de riesgo, se hace lo mismo con los fondos de la AFP, es decir, esa comisión que te cobran mes a mes. ¿Dónde se produce esta dicotomía? Donde dicen, ¿por qué las AFP tienen tantas utilidades y mis ahorros no generan tanta utilidad? Entonces, cuando uno va a ver los multifondos, que después les puedo explicar el tema de los multifondos, tú dices, chuta, los multifondos están teniendo una rentabilidad, el más riesgoso, que uno diría, chuta, el más riesgoso tiene que tener un 7% de rentabilidad anual, mientras que los fondos de la AFP propio están teniendo un 15, un 20%. ¿Dónde radica esta diferencia? Radica en el concepto del incentivo. ¿Dónde está aplicado el incentivo? Y aquí es donde entra la superintendencia. La superintendencia tiene que velar porque la AFP genere valor. Y eso implica que por más de que nosotros entendamos el concepto de los multifondos, donde uno dice el A es el más riesgoso porque está invertido en empresas, en acciones, en un mundo mucho más volátil, y el fondo E está invertido en bonos, por así decirlo, ese incentivo tiene que ser un encuadre perfecto, o al menos óptimo, donde aseguremos de que el cotizante, en este caso el trabajador, tú o yo, no perdamos todo ese dinero. La AFP, por contraparte, sus fondos mayoritariamente los mueve en fondos de riesgo.
¿Quiénes son los fondos de riesgo? Son todas las empresas que se preocupan de buscar atractivos de inversión en empresas que nadie las ve, es decir, que tienen mucho riesgo. Y cuando esas empresas se disparan, obviamente que las rentabilidades son mucho más altas que las de los cotizantes. Aquí hay una dicotomía y hay un choque de incentivos, es decir, hay un incentivo que es el de generar utilidades para las AFP, porque su comisión es poca en comparación a esa gran cantidad de dinero que manejan. Si lo ponemos en términos matemáticos, 200.000 millones, supongamos que ellos de esos 200.000 tienen un 1%, ellos tienen recién cerca de 2.000 millones de dólares en sus fondos, que son sus fondos propios. Proporcionalmente es muy chico el número, pero esos 2.000 millones ellos los trabajan de una forma tan eficiente porque ellos sí pueden tener, o no es que sí pueden, ellos tienen libertad de manejar esto en fondos más riesgosos, obviamente generan más utilidad. Cuando tenemos épocas de crisis, hay un equipo de expertos que ven estos movimientos y ellos deciden a veces invertir más en fondos mucho más riesgosos o a veces desinvertir. Y esos movimientos no son tan rápidos en los fondos de los cotizantes, porque todo eso tiene que ir aprobado por la superintendencia. Entonces, en un mundo tan volátil, muchas veces, reitero, y aquí quiero ser súper claro en esto, Mauricio, esto es desde la perspectiva económica. Aquí yo tengo mi opinión respecto a cómo debiese funcionar tal vez, pero desde una perspectiva netamente económica, en un mundo que es volátil, obviamente que te tienes que mover rápido. Y la superintendencia tiene que velar por el beneficio de todos. Por lo tanto, ellos no pueden autorizar mover fondos a lugares más riesgosos con el riesgo de que perdamos esa rentabilidad que teníamos acumulada hasta el momento. Consulta. Cuéntame. La AFP funciona entonces similar a una empresa que invierte. ¿Se podría considerar una diferencia que la AFP, que si bien cobra menos que otra empresa que hacen funciones similares, tiene un ingreso garantizado mensual a diferencia de las empresas que invierten fuera de este sistema? Tiene un ingreso garantizado, efectivamente, porque tiene el ingreso garantizado de los cotizantes. Y eso es lo que está, y eso es el parte de lo que ellos acreditaron o que la ley lo ampara hoy día al respecto. Sí, tiene un ingreso que es fijo, pero ese ingreso tienes que pensar de que no da abasto para cubrir el extenso movimiento de patrimonio que tienen estas empresas, más que de patrimonio, de capital, para solventar infraestructura, para solventar sueldos, para solventar desarrollo e investigación. Es decir, proporcionalmente 2.000 millones de dólares acumulados hoy día en términos netos no son suficientes para administrar la infraestructura que ellos tienen propia. Y cuando te hablo de infraestructura propia me refiero a toda la plana, la planilla laboral que ellos tienen, sueldo, todos los edificios que tienen, toda la infraestructura que tienen que renovar, todo lo que hay detrás para que ellos puedan ser solventes en el tiempo, no es suficiente con este ingreso garantizado. Por lo mismo es que el incentivo de ellos es a tener que salir a invertir ese ingreso para generar mayores utilidades y poder de esta forma solventar esto. Perfecto. Vamos con otra pregunta, ya que estamos entendiendo cómo invierten las AFP. Tenemos dos fondos, entonces uno que es lo ahorrado por los cotizantes y otro el 1%, que es un fondo que se invierte de manera independiente. Exacto. Ahí solamente para aclarar y recalcar, el fondo de los cotizantes es intocable. Intocable en el sentido de que esto está regulado por la superintendencia. Eso tiene que quedar súper claro. Cuando te dicen, y aquí esto responde a algunas fake news que se dan hoy día en el ambiente, que yo creo que es un problema general de la sociedad en la que estamos. O sea, tenemos tanto acceso a la información que se generan a veces fake news donde la gente a veces ni siquiera se trata de verificar esto. Pero por ejemplo te dicen, la AFP se queda con mi plata. La AFP no se queda con tu plata. Por ejemplo, tú, Mauricio, como cotizante, si el día de mañana, cuando tú te jubiles a los 65 años,
tú te jubilaste y falleciste a los 67 años. No, obviamente no consumiste todo tu capital ahorrado. Ese dinero no se pasa a la AFP. Ese es un beneficio que se traspasa directamente a tus beneficiarios, en este caso a tus cargas legales, que serían tus hijos o tu esposa o cónyuge de ese momento, o es heredable, pero en ningún caso pasa a la AFP. Y eso está súper regulado. Perfecto. No. ¿Por qué crees tú entonces que este sistema tiene tan mala reputación a nivel social? Muy buena pregunta. Yo creo que acá hay una responsabilidad de parte de la industria como tal y también de parte del mundo político, que responden a un clamor popular. Cuando tú tienes demasiada información, hoy día en el mundo en el que vivimos se presta para que exista mucha información y no siempre validamos esta información y sabemos si es real o no. Y queda a veces en el clamor popular estas fake news. Como por ejemplo cuando quedó el tema de que nos calculan la edad de pensión hasta los 110 años. La falla del sistema y en general de la clase política es en que no han sabido aterrizar la realidad de lo que es este sistema en beneficio de los cotizantes. Y nos quedamos todavía con discusiones que son muy técnicas. Y hay que recordar que el 80% de la población no necesariamente tiene que conocer qué es lo que es una tasa de interés compuesta o una tasa de interés simple, o qué es lo que es un activo, o qué es lo que es un capital. Entonces, cuando tú sigues manteniendo estos conceptos, la sociedad como tal no lo entiende. Y cuando no lo entiende, recurre a preguntarle al de al lado. Y a lo mejor no sabemos si el de al lado también lo sabe. Pero a veces por no quedar como que no lo sé, puedo buscar alguna información en las redes sociales y doy esta noticia. O sea, para ti las redes sociales han jugado un rol fundamental en la reputación de las AFP. En general, en realidad yo creo que han jugado un rol fundamental en todo el espectro de la clase política y de todo lo que es la política en general. Hoy día yo creo que se está tratando de gobernar en base a lo que te dice Twitter y no en base a lo que te dice el resultado empírico. ¿Y en qué lugar dejas a los medios tradicionales? Porque, como dato, un trending topic en Twitter son 1000 retweets o 1000 tweets hablando de un tema. Un punto de rating en televisión son 60.000 personas viendo el canal a una misma hora. ¿Sí? Entonces, si comparamos magnitudes, Twitter, no digo que no vaya en crecimiento, pero todavía está lejos de igualar la influencia de la televisión, al menos en números. Entonces, ¿a dónde dejarías tú el rol de la televisión? No tiene el mismo rol, yo creo. O sea, bajo mi concepto lo dejo equiparado en la misma línea. O sea, también es un rol de la televisión hoy día, no sé si de la televisión como tal, pero sí al menos de los medios informativos serios que sean capaces de aterrizar esto a la población. Porque esto es un tema que es complejo. O sea, solamente para darte la guinda a la torta. Cuando a ti te dicen que tú te vas a jubilar a los 110 años, durante el año pasado, antes que incluso empezara el tema de la crisis social, etcétera, ya se hablaba del no más AFP, la bandera de batalla de los canales de televisión, de los medios informativos, era ¿por qué no están pensando en jubilar a los 110 años? Y yo me preguntaba, ¿por qué un medio informativo, incluso como CNN, incluso te podría decir, hablaban de que por qué no estamos jubilando o están pensando que la jubilación nos tiene que durar hasta los 110 años? No es así, no es así. Y ahí, si me permites hacer un paréntesis, o sea, hay un documento técnico que no es de las AFP, ojo, esto no es es de la Superintendencia de Pensiones, donde ellos calculan, este documento técnico está, o sea, cualquier persona lo puede bajar desde la página internet, ven el método de cálculo de las pensiones. Y lo que hizo el Estado, a través de esta superintendencia que hoy día tenemos, que es bastante independiente de lo que diga, en este caso, el Ejecutivo, ellos dicen,
tenemos que tratar de resguardarnos para que las pensiones alcancen para toda la población. Y hoy día es por ley de que todos tienen que tener al menos una pensión mínima. Entonces, si tú te pones a ver los números, el grueso de los números, en Chile tenemos una población aproximadamente de 18 millones, 19 millones de personas. En el último informe de la superintendencia, el número de cotizantes no supera los 8 millones. Entonces tú te preguntas, hay todavía 10 millones de personas que no cotizan. Efectivamente, hay una clase de personas que no trabajan, que tiene que ver con los menores de edad, por ejemplo, pero que no representan más del 25% de la población chilena. En el mejor de los casos, suponiendo que la población activa total cotizara, que esto los estudios afirman que serían alrededor de 13 a 14 millones, nosotros vemos de que hay al menos 5 a 6 millones de personas que no están cotizando. Y esas personas tienen por ley derecho a una pensión mínima. Te lo voy a llevar a mi realidad, a mi realidad como Cristian Gómez. Mis abuelos nunca cotizaron, ni en el sistema antiguo ni en el nuevo sistema. Mi abuela porque nunca trabajó, mi abuela siempre fue ama de casa, siempre fue ama de casa. Y mi abuelo trabajaba haciendo pololo, etcétera, de la construcción, o cuando lo contrataba una constructora, ni siquiera boleteaba, o sea, le esperaba con un vale por, y él cobraba su sueldo todos los viernes. Y él nunca cotizó. Ambos, cuando llegó la edad de pensionarse, se pensionaron y ellos reciben la pensión mínima. Pero ellos históricamente nunca ahorraron. Si eso tú lo replicas por la cantidad de personas que están en la misma situación, el gobierno, no hablemos del gobierno, sino que el Estado se queda en una situación muy vulnerable, donde ellos tienen que tener una cobertura para esas personas, o sea, no los puedes dejar de lado. Y por eso es que dicen que tiene que existir una pensión mínima. Y para asegurar la pensión mínima a gente que nunca ha ahorrado, o gente que ha ahorrado muy poco, o gente que tiene incluso muchas lagunas, te tienes que asegurar. ¿Y cómo lo aseguran? Existe un equipo técnico que ellos modelan, y esto es un modelamiento matemático, donde ellos estiman la cantidad de personas necesarias año a año que requiere el sistema cotizando para poder pagar al menos una pensión mínima. Y esta es una ecuación, esto es muy técnico lo que te estoy hablando, pero esta es una ecuación que dentro de esta ecuación tiene un factor. Y ese factor es un factor T, que es equivalente a 110 años. ¿Y por qué se dice 110 años? Porque en el histórico, desde que se generó este nuevo modelo, desde 1981 hasta la fecha, al menos un 0,02% de la población ha llegado a los 110 años. Entonces es un factor. El famoso 110 años que dicen no están considerando las pensiones para que pensando que nosotros vamos a ir hasta los 110 años, no es así. Es un factor de una probabilidad que además es muy baja, es simplemente para ajustar el modelo y decir esto es lo que va a generar cada persona mensualmente en su jubilación. No sé si me expliqué, esta parte era muy técnica, pero no sé si quedó claro la idea, Mauricio. Yo te entendí completamente. Perfecto. Entonces, cuando te plantean esta ecuación, que la ecuación se llama CNU, que se llama cantidades necesarias unitarias, así se llama en el documento técnico. Cuando tú te vas a pensionar, ellos dicen, ¿cuál es tu dinero? Ok, tú tienes 40 millones de pesos ahorrados, por ponerte un ejemplo. Yo aplico esta ecuación de CNU, donde está este factor donde puede haber una probabilidad que tú como Mauricio Eiken, pueda llegar a los 110 años. La pregunta es cómo yo, como Estado, me protejo para que a ti te alcance la pensión hasta los 110 años. Y es un factor. Esto no es que la pensión a ti te la dividen por, no sé, te jubilaste a los 65 y te proyectan a los 110, entonces, tiene entonces 45 años que pagarte pensión. No, no es así. Es un factor de ajuste. No influye en la pensión. Y ahí viene la segunda pregunta que tiene que ver con la segunda respuesta, pero que tiene que ver con la pregunta que por qué está tan socialmente mal vista la AFP.
tiene que ver con que efectivamente, y aquí quiero ser claro, las pensiones son bajas en Chile. Las pensiones son bajas. ¿Y quiénes son los únicos que podríamos decir que tienen una pensión relativamente buena? Son las personas que han trabajado desde, pongamos, del 81 hasta la fecha, sin ninguna laguna y que han tenido ingresos por lo menos en el tope, que en este caso hoy día son 2.400.000. O sea, en el fondo lo que tú estás diciendo es que para tener una buena jubilación habría que tener un ingreso permanente por ese monto. No. Eso es lo que hoy día te dice empíricamente lo que está sucediendo. Las personas que han trabajado constantemente durante los últimos 30 años, 40 incluso te podría decir, desde 1981, sin ninguna laguna y que estén imponiendo en el tope máximo, o sea, estamos hablando de que hoy día son 2.300.000, esto tienes que llevarlo proporcional a lo que era en la década de los 80, hoy día ellos no están sacando su sueldo, ni tampoco sacan más de su sueldo, que fue una de las promesas que hacían las AFP cuando se crearon. Pero esto sucede porque parte de ese dinero tiene que subvencionar a este grueso de la población de la población que nunca cotizó y que tienes que seguirle pagando una pensión porque es tu deber como Estado. Y lamentablemente el modelo no se ajusta necesariamente a la realidad de Chile. Es decir, la realidad en 1980 es que los hombres vivían en promedio hasta los 71 años y las mujeres vivían en promedio hasta los 75. Por lo tanto, las expectativas de vida para ese modelo en 1980 eran perfectamente viables de que una persona a los 65 años se jubilara con el tope de su sueldo. Pero una persona que hoy día se jubile y que trabajó toda su vida en el tope, recibe la mitad de ese sueldo. Es decir, lo máximo que se podría llegar a recibir sería 1.300.000, que ya es alto, es bastante, nadie te lo dice. Pero esa persona trabajó toda su vida por un tope y aún así está recibiendo la mitad. Entonces eso te dice empíricamente de que el sistema está mal formulado y tiene que ver por cómo se subsidian a las personas que deben ser subsidiadas, que por A, B, C motivo nunca pudieron cotizar, porque efectivamente hay mujeres que antiguamente nunca trabajaron y hoy día tienen una pensión y que está súper bien. Yo no digo que esté mal, está súper bien, pero esa pensión es baja. Pero también tenés que pensar de que ellos no tuvieron ningún ahorro. Entonces hay una parte de la población que tiene que subvencionar eso. Y si a eso además le sumas la otra variable, que esa persona que cotizó en el máximo, en el tope, 2.300.000, 2.400.000, en el real de Chile es cercano al 5% o menos. Es decir, todavía tenemos un 95%, en el mejor de los casos, de gente que cotizó entre el sueldo mínimo y un imponible de 500 a 600.000 pesos, que es bajo, que es muy bajo. Entonces, obviamente que eso hace de que el modelo tenga que irse adaptando todas las décadas o cada 5 años para ver de qué forma podemos hacer sustentable esto en el tiempo para que le alcance a todos al menos algo. Y ahí es donde está fallando hoy día el sistema, porque eso hace de que todas las pensiones sean bajas. Entonces, llevándonos al escenario actual, que es el que tú ya nos contaste, el panorama de las pensiones en Chile actualmente, ¿cuál es tu visión respecto al retiro del 10% que se está discutiendo estos días en el Senado? Bueno, buena la pregunta, y quiero remontarme un poco a lo que es la historia del modelo como tal. En la década de los 80, cuando se crea este modelo, una de las grandes, entre comillas, y lo quiero poner entre comillas porque no es que lo esté defendiendo, sino que es el valor de lo que generó este modelo, es que hizo que Chile despegara y se alejara un poco del modelo de las sociedades o de los países socialdemócratas, donde escenarios posguerra, pongamos Alemania post Segunda Guerra Mundial, Italia, Francia, etcétera, se desarrollaron con deuda y se endeudaron. Chile venía saliendo de una crisis que tenía que ver con la crisis que se venía arrastrando de la década del 60, luego década del 70, donde se acrecenta, donde tenemos estos problemas, estos conflictos políticos respecto a lo que había sucedido.
y que todos sabemos. Y en la década de los 80, una crisis bancaria enorme, 1982, que duró hasta 1983, donde lo que hace Chile es decir, ¿y qué tal si en vez de que nosotros tengamos que subvencionar a las personas que se retiren a través de un sistema de reparto, hagamos de que las personas nos apoyen? Y con eso evitamos, además, de que tengamos que endeudarnos para crecer. Entonces el modelo lo que hace finalmente es, yo a ti, Mauricio, o yo a ti, Cristian, cotizante, te saco una parte que es tu ahorro futuro y yo te garantizo que vas a tener una utilidad. Si nos ponemos en términos muy duros, Mauricio, y por eso quiero que la gente lo analice de esta perspectiva, pensándolo como pera y manzana. Una persona que trabajó históricamente por el sueldo mínimo, hoy día, que trabajó efectivamente por el sueldo mínimo, y pensemos que el sueldo mínimo fue estándar toda la vida, no hablemos acá del efecto inflación, etcétera, pero una persona que trabajó por 300.000 pesos toda su vida, durante 30 años, es decir, que ahorró 30.000 pesos por todos los meses, si esto yo lo multiplico al año, son 360.000 pesos. Si esto yo lo multiplico por 30 años, son 10.800.000 pesos. Hoy día, una persona que trabajó toda su vida por este sueldo, no tiene 10.800.000 en su cuenta. Tiene mucho más. Entonces eso te demuestra que el sistema genera valor. Lo que pasa es que no está generando suficiente valor como para hacer una repartición mucho más equitativa respecto a lo que uno piensa. Entonces, este modelo, una de las ventajas que generó es que permite que el país crezca invirtiendo en empresas, como yo les decía, o sea, hay una parte de estos ahorros que están invertidos en el extranjero y hay otra parte que está invertido en deuda del gobierno, que está invertido en empresas chilenas y que está invertido en fondos de riesgo. Es decir, el gobierno como tal decide endeudarse para poder pagar pensiones. Y eso desde la perspectiva financiera es súper viable. Es súper viable. Y te lo voy a explicar fácil. Cuando una empresa, y esto es totalmente financiero, pero cuando una empresa tiene, tú Mauricio, te voy a poner un ejemplo. Tú Mauricio tienes una empresa. Y tu empresa se estructura por activos. Activos es la plata que tú tienes en el banco como empresa, maquinaria que tú puedas haber comprado dentro de algún periodo de tiempo, etcétera, trabajadores, etcétera, y todo eso está valorizado. Y pongamos que eso está valorizado en 1.000. ¿Se entiende? Esos 1.000 tú de alguna parte los sacaste, Mauricio. De alguna parte los sacaste. ¿Cómo lo financiaste? Hay dos formas. Lo financiaste por plata tuya, que eso se llama patrimonio, o te endeudaste. Bien. Financieramente, siempre para las empresas es mucho más conveniente endeudarse a que el dueño le preste plata a la empresa. Es decir, tú como Mauricio te sale más fácil pedirle un préstamo al banco que tú como Mauricio prestarle plata a tu empresa. ¿Por qué? Porque los retornos que te pide el banco a través de la tasa de interés que te cobran los bancos es inferior a la rentabilidad que tú esperas como dueño de la empresa. Los dueños de la empresa siempre van a pedir mucha mayor rentabilidad que la deuda. Y eso es lo que se hizo con este modelo de las AFP. Se decidió endeudarse porque pedir plata al Fondo Monetario Internacional o a cualquier otra entidad para poder pagar pensiones en el periodo de tiempo era estar constantemente endeudándose a tasas que son impagables. Mientras que endeudarse con este modelo permite de que el gobierno o el Estado pueda pagar no solamente pensiones, sino que pueda construir carreteras, que pueda financiar programas de salud, que podemos entrar en el debate si es que son los más, como te dijese yo, los mejores sistemas del mundo. Nuestro sistema de salud por lejos es el peor de que tenemos, o no es uno de los mejores, por así decirlo, pero sin embargo ha permitido tener al país en vías de desarrollo mucho, o en estándares de desarrollo mucho más altos que muchos de nuestros
hermanos de Latinoamérica, como son Perú, Colombia, Ecuador. O sea, nosotros tuvimos una aceleración respecto a esos países desde la década de los 80 en adelante. Entonces, ¿qué implica hoy día sacar este 10%? Hoy día significa dos cosas. Significa que los que más tienen van a tener más. Fíjate que es paradójico eso. Los que más tienen van a tener más. Y los que menos tienen, se les va a ir más plata, van a ser más pobres. ¿Por qué? Más allá, y aquí la discusión no es de que las pensiones van a bajar, porque efectivamente este cálculo del CNU que yo te hablaba, esta ecuación que te dice cuánto es lo que tú vas a pensionarte, si yo saco este 10% a nivel de una distribución estándar que hoy día tenemos en los fondos de los cotizantes, varía entre 20.000 a 60.000 pesos en una pensión futura. Es muy poco, es muy poco. Pero el impacto es hoy día. Sacar del mercado, y cuando te digo sacar del mercado, es decir, de que yo voy a sacar alrededor de, en términos absolutos, 18.000 millones de dólares, es mucha, pero mucha cantidad de títulos de acciones, tanto de empresas nacionales como empresas extranjeras. Por lo tanto, yo, como Cristian Gómez, si a mí me tocara la tarea de decir, ¿sabéis qué? Tenéis que sacar estos 18.000 millones, ¿cómo los vais a sacar? Yo estoy viendo impacto por todos lados. Vamos a poner escenario. Escenario A. Voy a sacar estos 18.000 millones de dólares, es decir, acciones que yo tengo invertidas en empresas chilenas, fondos de riesgo o en bonos soberanos del Estado chileno, significa de que estos bonos se van a devaluar. Es decir, si un depósito a plazo a ti te daba una rentabilidad del 0,3%, hoy día te va a estar dando mucho menos, 0,01% aproximadamente. ¿Y por qué? Porque cómo el gobierno se endeuda, o cómo la AFP invierte en el gobierno, si lo queremos decir así, compra deuda. Es decir, el gobierno dice, ¿saben qué? Tengo un proyecto de un puente en el sur de Chile. Necesito 300 millones de dólares. Voy a emitir un bono de 300 millones de dólares. Lo lanzan al mercado a través de las corredoras y las AFP van y compran esa deuda. Y esa deuda, el gobierno dice, yo te las voy a pagar en pagarés, o en bono, o en amortizaciones anuales. Es decir, 300 millones de dólares yo lo voy a dividir en 5 cuotas. Pongámoslo en términos más redondos, 500 millones de dólares que necesito. Te los voy a pagar en 5 años. Es decir, yo todos los años voy a pagar 100 millones de dólares a una tasa de interés, y en este caso el que pone el bono te da la tasa de interés. En este caso el gobierno te dice, yo te voy a pagar estos 500 millones de dólares a una tasa del 3%. Entonces todos los años yo te pago 100 millones de dólares más un 3%, es decir, 3 millones de dólares. Y esos 3 millones de dólares se tienen que repartir entre todos los cotizantes que obviamente tienen acciones, que tienen un multifondo donde son parte de ese bono. Esos son la mayoría de los cotizantes del fondo E, porque son bajo riesgo. Todo lo que tiene que ver con bonos que emite el Estado de Chile se van al fondo E, porque son los de menor riesgo, y por lo tanto, como son los de menor riesgo, son los que pagan menos. Bien, sacar 18.000 millones tengo que ver si los voy a sacar de estos bonos. Si yo saco estos 18.000 de estos bonos, lo que estoy haciendo, estoy desfinanciando al gobierno, porque lo que estoy diciendo, hey, gobierno, no te puedo seguir prestando plata, no puedo seguir esperando los 10 o 5 o los X años que me quedan futuro, necesito que me devuelva esa plata. Entonces el gobierno, ¿qué tiene que hacer? Tiene que devolver esa plata y la tiene que pagar inmediatamente. Y al pagarla, deja de financiar programas que tenía hoy día en carpeta. Eso por un lado. Segunda alternativa. Voy a sacar los 18.000 millones de dólares de las acciones de la empresa. Cuando yo saco esto, tengo muchos títulos en el mercado. Muchos títulos en el mercado significa que los tengo que ir a vender. Cuando hay mucha oferta, ¿qué es lo que sucede? Baja el precio. Y si baja el precio, ¿quiénes van a ir a comprar esas acciones? La gente que no va a retirar esos fondos. Y la gente que no retira esos fondos, ¿cómo los va a comprar? A través de una APB, sin pagar impuestos. Sí, o sea, la gente que está en el tope, que diga, ¿sabéis que yo puedo retirar los 4.600.000?
retiran 4.600.000 de la AFP, ¡pum! Y cobran 4.600.000 en acciones de empresas directamente que van a estar por el suelo o en una PB sin pagar ningún impuesto. Por otra parte, al hacer bajar el precio de la acción, estás haciendo bajar el precio de todos los cotizantes, porque, ojo, el 40% de la población no va a sacar todo su dinero. Es decir, hay un 40% de la población que tiene al menos ahorrado 1 millón de pesos y ellos van a sacar ese millón. Al sacarlo se quedan sin nada. Pero tenéis todavía un 60% de los cotizantes, que serían alrededor de 4.800.000 o 5 millones de cotizantes, que todavía les queda dinero. Y ese dinero se va a ver devaluado porque todas las acciones bajaron, por lo tanto sus multifondos también van a bajar, ya sea que estén en el fondo E o que estén en el fondo A. Y por contraparte, si yo digo, ¿sabéis que esos 18.000 millones de dólares los voy a sacar de los fondos extranjeros? Quiere decir que yo tengo que ir a hacer la colocación financiera en el extranjero y tengo que traerme dólares. Y cuando yo me traigo dólares, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer que baje el precio del dólar en Chile. Y pensemos de que ya tenemos hoy día una acción del Banco Central que fue para los efectos de la crisis social, donde se hizo una compra de 20.000 millones de dólares que se lanzaron al mercado básicamente para evitar de que el dólar siguiera subiendo a escalas como estaban creciendo y que no superara los 900 pesos. Sumado a esto, va a ser de que el precio del dólar baje, afectando las exportaciones de Chile, donde la balanza fiscal lo que más crédito nos trae a nosotros son las exportaciones de cobre, exportaciones de bienes de utilities, exportaciones de commodity, o sea, exportaciones de servicio incluso que van a bajar. Entonces, tú me preguntas, ¿es buena la idea? Desde la perspectiva económica es pésima, en lo inmediato. Y desde la perspectiva macro es aún peor porque no sabemos cómo se tiene que restituir eso. Y si no sabemos cómo se restituye, decir que el gobierno tiene que restituir esos 18.000 millones de pesos para que se vaya a un fondo común, por así decirlo, donde sea un sistema de reparto esos 18.000 millones, te pregunto, ¿de dónde el gobierno va a sacar 18.000 millones de dólares? Va a tener que endeudarse. ¿Y dónde se va a endeudar? Ya sabe que el sistema de AFP no es rentable, porque el sistema de AFP ya les dijo, ¿sabéis qué? Devuélveme 18.000 millones de dólares. Entonces, es como, devuélvemelo y yo te los vuelvo a pedir prestado. No lo va a hacer, se va a tener que ir a endeudar afuera. Y eso, para las perspectivas de riesgo que tiene Chile, que finalmente eso es una de las ventajas del modelo, que permitió que Chile se desarrolle no a nivel de deuda, sino que a nivel de inversión propia, es decir, ahorro, llevémoslo a una persona natural. Yo crecí en mi vida personal y me compré una casa y me compré un auto y me compré una segunda vivienda, no endeudándome con el banco, sino que lo que yo hice fue, todos los meses me fui sacando un porcentaje de dinero y lo fui ahorrando, invirtiendo, hasta que tuve tanto dinero que me pude comprar una casa, un auto, una segunda casa en la playa, etc. Eso es lo que hizo Chile. Y cuando el mercado externo, el mundo, ve este modelo en Chile y cómo está creciendo, y además tiene ahorro, porque tenía ahorro, dicen, es súper atractivo, invirtamos en Chile, entonces empiezan a venir empresas extranjeras a invertir. ¿Y qué es lo que genera eso? Genera dinamismo en la economía, que significa que hay mayor cantidad de empresas que llegan a Chile, transnacionales que invierten en Chile, generando mayor empleo, aumentando los sueldos, que es uno de los problemas o de los ejes, que no te lo mencioné anteriormente, del sistema de AFP, que se ahorra poco. ¿Y por qué se ahorra poco? Porque los sueldos en Chile son bajos en comparación, por ejemplo, a la OCDE. Entonces, cuando ahí analizamos el sueldo per cápita de Chile, es de $24.500 al año. Claro, es $24.500 al año, mensual por persona. Es básicamente porque hay gente que gana mucho, que contrarresta que con el promedio hace de que los que ganen poco no se vean. Entonces uno dice, mira, entonces en Chile los ingresos son buenos, pero en realidad no son buenos. Los sueldos en Chile son bajos. Y eso hace que los ahorros en Chile sean también muy bajos. Y eso hace también que tengamos sistemas de pensiones que sean precarios. Y ese no es problema de la AFP. Ese no es problema. Ese es un problema político. No es un problema económico. Es un problema político que se transforma en un problema económico cuando tenéis que tratar de hacer de que todos los recursos alcancen con recursos escasos. Si no, el 10%... yo creo que es muy conveniente, es una forma viable, suena feo, pero el tema del crédito que entrega el gobierno, que es un crédito blando, porque efectivamente no es un crédito comercial, que hoy día la gente está atochada de deuda
y decir, pucha, le vamos a pasar más deuda, pero este no es una deuda comercial, este es una deuda, pensando en la clase media, estoy hablando de la clase media, porque el problema de la AFP, finalmente este 10% a quien va a beneficiar a la clase media, que hoy día es muy difícil hacer el corte de cuál es la clase media en Chile, pero la gente que, digamos, que gane más de 600.000 pesos o profesionales jóvenes que estén ganando hasta 2 millones de pesos mensuales son los que se han visto afectados cuando han perdido una fuente de ingreso. Entonces, un crédito en las características que el gobierno te está dando, que es blando, es decir, que lo pagáis en 4 años, que si no tenéis ingresos, la verdad es que no lo pagáis y se te condona deuda, es buena idea. Tal vez la estrategia del gobierno sería no darlo como crédito y sería bueno que recordarnos de que endeudarse no es malo, sobre todo en épocas de crisis. Endeudarse, el apalancamiento por deuda en finanzas es súper. El apalancamiento quiere decir es como el empuje que te da endeudarte. Ponte tú una persona que no tiene nada, que tiene un ingreso de 1 millón de pesos y quiere ponerse con una ferretería. Y a lo mejor es bueno para esa persona si tiene un buen lugar, tiene buena clientela, tiene un buen personal, que sabe que va a tener potencial, ponerse con una ferretería si se endeuda. Y se endeuda a lo mejor con 20 millones de pesos, pero sabe que esos 20 millones de pesos los va a poder duplicar con esta ferretería en 3 años. Entonces el gobierno a lo mejor debería recordar eso y hacer caso un poco a lo que le dicen muchos especialistas, que endeudarse no es malo. Y sobre todo pensando, y aquí me meto un poco en el tema social, cuando tenéis que dar una imagen y cuando tienes que dar algo, se me fue la palabra, pero cuando tenéis que dar como un shock social. Es decir, tenéis que ayudar a las personas a que tengan ingresos, a que coman, a que paguen sus servicios básicos. Personas que ganaban 2 millones de pesos hoy día en Chile, que son los menos, hoy día están vendiendo verduras en los estacionamientos de los condominios. Entonces, tener a una persona en esa fase es crítico. Y el gobierno a lo mejor debería recurrir a endeudarse. Yo creo que no es mala idea hoy día endeudarse y dar el subsidio sin compromiso de devolución. Es decir, entregarlo. Porque finalmente estás invirtiendo en tu gente. Estás invirtiendo en tu gente. El prestar el 10% finalmente lo que está diciendo es, creo que a ti te lo escuché una vez, es que el Estado pierda su estado subsidiario cuando realmente tiene que ser subsidiario en este caso, como lo están haciendo las grandes potencias como Alemania. Ellos se están metiendo la mano al bolsillo y se están endeudando. Recordemos lo que hizo Europa, la Unión Europea en la crisis del 2011 y el 2014. O sea, ellos, por salvar la deuda que les dejaron países como Grecia, decidieron endeudarse para evitar de que existiera una crisis mayor, pensando en las personas que no tenían empleo, que no tenían ingresos. Yo creo que sería bueno que el gobierno se endeudara. Creo que hay un concepto desde la década de los 80 que tiene que ver un poco con la idiosincrasia a veces del pueblo, de Chile en este caso, que no quieres perder el estatus. Y endeudarse hoy día todos los países se van a tener que endeudar. No somos Estados Unidos. Es decir, nosotros por producción no vamos a ser Estados Unidos, por lo tanto tenemos que endeudarnos. Te damos las gracias por haber estado en esta entrevista hoy día con nosotros. No, muchas gracias a ti. Aclaraste varios puntos que están en el debate hoy en día y que no se tratan. Así que esperemos tenerte luego, sí, de nuevo por estos lados y con algún debate. Sí, no, yo feliz de participar con usted. O sea, yo creo que hay muchos temas que se podrían seguir tratando, no solamente la AFP, pero también respecto a las fake news que se dan hoy día en torno al sistema, que reitero, es un sistema que es complejo y yo creo que la crítica que se tiene que hacer a la clase política y a la clase económica es que no ha sido capaz de esto aterrizarlo a la gente común y corriente. Y por lo tanto yo feliz de que me inviten y yo poder participar y darle mi opinión y aclarar ciertas dudas que se puedan dar. Perfecto, te pasaste. Esperemos que les haya gustado este podcast respecto a cómo funciona el sistema y el proyecto del retiro del 10% en nuestro país. Acuérdense de darle like, suscríbanse. Estamos subiendo contenido todas las semanas aquí en La Cosa Random. Si te gustó el video, porfa, dale like. Tu like es mi propina. No te olvides de suscribir, comentar y compartir para que YouTube te avise de otro video más de La Cosa Random. Sin ustedes, esto no sería posible. De verdad, muchas gracias.